La primera vez que el capitán Elías Bass vio a la reina alienígena, no fue en una sala de guerra o en un campo de batalla. Fue a través de la ventana gráfica agrietada de su nave de combate dañada, flotando indefensa en el vacío entre las estrellas. Sus reservas de oxígeno eran menguando, y cada respiración se sentía como introducir agujas en sus pulmones. Los sistemas de emergencia del barco habían fallado. Horas atrás, dejándolo a la deriva en silencio, observando el resplandor distante de un sol desconocido. Él había aceptado su destino. Para entonces, resignándose al frío abrazo del espacio. Pero entonces ella apareció. Su vasija emergió de la nada, una construcción orgánica masiva que parecía más viva que una máquina. Pulsaba con patrones bioluminiscentes, colores cambiantes como manchas de petróleo bajo la luz del sol. La nave se movía sin propulsión como humanos. Lo entendí, deslizándome a través de la oscuridad con gracia antinatural. Cuando su membrana externa se separó para revelarla. En la cámara del trono, Elías se preguntó si estaba alucinando. El hambre y la falta de oxígeno podrían hacer que uno se vea imposible. Cosas. O eso pensó al principio. Ella descendió hacia él, suspendida dentro de un capullo translúcido de energía. Su forma era a la vez hermosa y extraña, alargada. Extremidades envueltas en escamas iridiscentes, ojos demasiado grandes para cualquier rostro humano que reflejen la luz como obsidiana pulida. Una estructura en forma de corona adornaba su cabeza, pulsando débilmente con vetas de luz dorada. Ella exudaba poder, no solo físico, pero algo más profundo, primitivo. Todos los instintos le gritaban a Elías que luchara o huyera. Sin embargo, él no podía moverse. Él estaba atrapado bajo su mirada, incapaz de apartar la mirada, incluso cuando el miedo se enrollaba alrededor de su pecho. «Te estás muriendo», dijo ella. Su voz resonaba no solo en sus oídos, sino dentro de su mente. No fue telepatía exactamente. Era como si las palabras se materializaron directamente en sus pensamientos, pasando por alto el lenguaje por completo. ¿Por qué te resistes? Elías luchó para habla, su garganta reseca negándose a cooperar. Finalmente, logró un caballo. Susurró. ¿Por qué? Porque se supone que debo hacerlo. Su expresión cambió para siempre. Ligeramente. Lo que podría haber sido diversión cruzó sus rasgos. Ella levantó una mano delgada, y de repente, Elías encontró el mismo envuelto en calidez. Su cuerpo defectuoso surgió con renovada fuerza a medida que el oxígeno inundaba su sistema. El dolor retrocedió, reemplazado por una abrumadora sensación de calma. Por un momento, olvidó dónde estaba. Olvidé todo excepto él. Presencia ante él. Tu especie es fascinante, continuó, inclinándola. Cabeza como si estudiara un espécimen curioso. Tan frágil, pero capaz de tal resiliencia. Dime, soldado, ¿qué te impulsa? ¿Qué te hace aferrarte a la vida? ¿Cuando toda esperanza parece perdida? Elías vaciló, sin saber cómo responder. ¿Cómo? Podría explicar la obstinada negativa de la humanidad a darse por vencida, incluso cuando se enfrenta a probabilidades insuperables. ¿Cómo pudo él articular el fuego que arde en sus corazones? La creencia inquebrantable de que el mañana siempre sería mejor que hoy. No lo sé, admitió finalmente. Tal vez somos demasiado estúpidos para renuncia. Para su sorpresa, ella se rió, un sonido como campanas de viento sonando en un catedral vacía. La estupidez no crea civilizaciones, ni construye barcos para atravesar las estrellas. No, hay algo más en tu especie, algo raro, algo que vale la pena. Conservación. Antes de que Elías pudiera responder, el capullo que lo rodeaba se disolvió y él flotó ingrávido a su lado. Trono. La reina alienígena hizo un gesto hacia una pantalla holográfica que flotaba cerca. Las imágenes parpadeaban en su superficie. Escenas de la Tierra capturadas desde la órbita. Ciudades que se extienden por todos los continentes. Océanos rebosantes de vida. Bosques que se extienden sin cesar bajo cielos pintados con las primeras luces del amanecer. Fue impresionante, humillante incluso para ver su mundo natal a través de los ojos de otra persona. Dile. Yo sobre este lugar, ordenó en voz baja. Esta cuna de tu existencia. Y así Elías comenzó a hablar, no como un soldado que reportaba a un superior, sino como un hombre compartiendo pedazos de sí mismo. Habló de la belleza y el caos de la tierra, de sus triunfos y fracasos. Él le dijo historias de amor y pérdida, de sueños perseguidos y destrozados. Mientras hablaba,
él. Me di cuenta de que no estaba simplemente escuchando. Ella absorbía cada palabra, cada emoción detrás de ellos. Sus ojos brillaban. Más brillante con cada momento que pasa, como si se alimentara de la esencia de sus palabras. Cuando terminó, silencio. Estirada entre ellos, rota solo por el suave zumbido de su barco. Entonces, sin previo aviso, se inclinó más, su voz cayendo a un susurro cercano. Capitán Elías Bass, dijo, pronunciando su nombre con perfecta claridad. Servirás a un propósito mayor de lo que puedas imaginar. Mi hija te necesita. Él. La declaración golpeó a Elías como un meteorito. Confusión, incredulidad y una oleada de protección chocó dentro de él, dejándolo momentáneamente sin palabras. Tu hija, repitió, su voz tenso. ¿A qué te refieres? Soy un soldado, no un cuidador. El extraterrestre. Los ojos luminosos de Quinn se entrecerraron fraccionalmente, su expresión ilegible, pero emanaba una intensidad que hacía. Elías se siente como si estuviera siendo diseccionado capa por capa. Lo malinterpretas, respondió ella, su mente. Voz tejiendo a través de sus pensamientos como hilos de seda. Ella requiere no una mera tutela, sino la salvación de las fuerzas. Más allá de su control y quizás del tuyo. Elías negó con la cabeza, luchando por procesar la enormidad de su declaración. No entiendo por qué yo. Debe haber. Sé otros más calificados, más preparados para ayudarla. Una onda de algo parecido. A la frustración pasó por encima de sus rasgos. Sutil pero inconfundible. Porque tú posee cualidades poco comunes entre los de su clase, explicó, inclinándose ligeramente hacia atrás. Coraje atemperado por la sabiduría. Fuerza equilibrada por compasión. Estos atributos son raros, incluso entre aquellos que se llaman a sí mismos líderes. Pero Elías comenzó solo para ser cortada por un movimiento de su mano. El gesto lo silenció instantáneamente, como si fuera una fuerza invisible. Presionado contra sus cuerdas vocales. No confundas mi solicitud con caridad, continuó, agudizando su tono. Esto es ningún acto de benevolencia hacia su especie. Mi hija lleva dentro de sí la clave de nuestra supervivencia, la supervivencia de miles de millones en innumerables mundos. Sin embargo, ella se encuentra en el precipicio de la destrucción, atrapada entre la advertencia. Facciones, compitiendo por el dominio sobre el cosmos. Si ella cae, caemos todos. Ella. Las palabras flotaban pesadas en el aire, cada sílaba cargada de implicaciones que provocaban escalofríos en la columna vertebral de Elías. Él apretó los puños, tratando de estabilizarse contra la corriente de emociones que amenazaban con abrumarlo. Ira, miedo, duda, se arremolinaron juntos en una tempestad que apenas reconoció. Tú eres pidiéndome que arriesgue todo por alguien que nunca he conocido, dijo, con voz baja pero teñida de desafío. Por una causa que no lo entiendo completamente. La reina alienígena lo miró en silencio durante varios latidos, su mirada penetrante y inquebrantable. Luego lentamente se levantó de su trono, sus movimientos fluidos y deliberado. Ella se acercó a él hasta que se mantuvieron a escasos centímetros de distancia, su forma imponente proyectando una sombra que parecía tragarse la luz a su alrededor. Hablas de riesgo, murmuró, su voz más suave ahora, pero nada menos. Al mando. Sin embargo, ¿qué mayor riesgo existe que permitir que la desesperación nos consuma a todos? Pides comprensión, pero el conocimiento tiene un precio, uno que quizás no estés dispuesto a pagar. Aún así, te ofrezco esta opción. Quédate con nosotros o quédate aparte. Pero sepan esto, si se niegan, condenan no solo a mi hija, sino también a la futuro de su propia especie. Elías tragó saliva con fuerza, con la garganta seca, a pesar de la atmósfera artificial sosteniéndolo. El peso de sus palabras cayó sobre él como la gravedad multiplicada por 10. Él quería discutir, exigir respuestas, rechazar la carga que ella buscaba colocar sobre sus hombros. Sin embargo, en lo profundo de él, una chispa de determinación cobró vida. Una obstinada negativa a ceder al miedo o la incertidumbre. Necesito conocerla, él dijo finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. Si voy a hacer esto, si voy a ayuda, me debes mucho. Por primera vez desde que comenzó su encuentro, la expresión de la reina alienígena se suavizó. Casi imperceptiblemente. Un destello de aprobación, o tal vez alivio, la atravesó. Características. Muy bien, admitió. Ven.
sin esperar su. En respuesta, se volvió y señaló hacia un portal reluciente que se materializó detrás de su trono. La puerta de enlace pulsó. Con tonos vibrantes, girando como arcoíris líquidos atrapados en una brisa cósmica. Elías dudó solo brevemente antes. Siguiendo su ejemplo, atravesando el umbral hacia un reino diferente a todo lo que él había imaginado. A medida que atravesaban. En el pasillo etéreo, los recuerdos de su pasado brillaron espontáneamente ante sus ojos. Rostros de camaradas perdidos en la batalla. Promesas hechas a seres queridos que quedaron atrás. Momentos de alegría y tristeza grabados indeleblemente en su alma. Cada paso. Forbar sintió como desprenderse de capas de armadura, exponiendo vulnerabilidades que había enterrado durante mucho tiempo bajo el deber y la disciplina. Para cuando llegaron a su destino, Elías sabía una cosa con certeza. Lo que le esperaba más allá. En este punto, no habría vuelta atrás. La cámara a la que entraron no se parecía a nada de lo que Elías había anticipado. Sus paredes brillaban con estructuras cristalinas que refractaban la luz en arcoíris en cascada, creando un tapiz de colores siempre cambiante. En su centro yacía una plataforma circular rodeada de orbes flotantes de diferentes tamaños, cada uno emitiendo suaves pulsos rítmicos de luminiscencia. El aire vibró, con un zumbido de otro mundo resonando profundamente en sus huesos. Y allí, sentado sobre un pedestal tallado en lo que parecía ser piedra viva, sentaba a la hija de la reina alienígena. Parecía más joven que Elías. Esperado, aunque se dio cuenta de que la edad tenía poco significado aquí. Sus rasgos tenían similitudes con los de su madre, los mismos. Extremidades alargadas, piel iridiscente, pero sus ojos irradiaban inocencia en lugar de autoridad. Se encerraron en Elías. Inmediatamente, amplio y lleno de curiosidad. A diferencia de la presencia dominante de su madre, parecía casi frágil, delicado incluso. Sin embargo, había algo más en su mirada, una inteligencia mucho mayor que ella. Apariencia sugerida. Elías Vaz, dijo la reina, rompiendo el silencio. Conoce. Mi hija, Leora. Leora inclinó ligeramente la cabeza, reconociéndolo con un gesto tanto formal como vacilante. Sus labios se abrieron como si tuviera la intención de hablar, pero no surgió ningún sonido. En cambio, una avalancha de sensaciones inundó a Elías. Imágenes, emociones, fragmentos de memoria. No el suyo. Se tambaleó bajo su peso, agarrándose al orbe más cercano en busca de apoyo. Las visiones se difuminaron juntas. Caóticos pero vívidos, vastos ejércitos chocando bajo cielos alienígenas, planetas consumidos por fuego, voces gritando en idiomas que no podía comprender. Y en medio de todo, un solo hilo de claridad, un desesperado. Una súplica de ayuda susurró directamente a su mente. Ella ha tratado de advertirnos, él. Quinn explicó, con la voz cargada de tristeza. Pero sus advertencias no son escuchadas. Aquellos que deberían protegerla solo buscan explotar sus dones. Otros la descartan como débil, indigna de liderazgo. Incluso, ahora, las fuerzas se reúnen para reclamar su poder para sí mismas. Elías se enderezó, obligándose a concentrarse a pesar de los persistentes ecos de la transmisión de Leora. ¿Qué tipo de poder somos? ¿Hablando?, preguntó, con un tono más agudo de lo que pretendía. ¿Cómo encaja ella en todo esto? La reina dudó, intercambiando una mirada con su hija antes de responder. Leora posee la habilidad de manipular dimensiones, barreras, los límites entre realidades. Este don le permite prever los eventos antes de que ocurran, de forma a los resultados en múltiples líneas de tiempo. Pero tales habilidades tienen un gran costo. Cada visión la agota. Vitalidad, dejándola vulnerable. Peor aún, el uso prolongado corre el riesgo de desmoronarse. Su esencia misma, esparciendo su conciencia a través de las dimensiones. Elías miró a Leora, con el pecho tenso. Con una mezcla de asombro y pavor. Ejercer tal poder y asumir tal responsabilidad parecía inimaginable. Sin embargo, la vulnerabilidad en su postura, la forma en que se agarraba a los bordes de la bata como si buscara consuelo, le recordaba dolorosamente de alguien mucho más joven, mucho más frágil de lo que implicaban sus extraordinarios dones. Y estas facciones que, mencionado, presionó, volviéndose hacia la reina. ¿Con quién estamos tratando exactamente? Con. Su expresión se oscureció, sombras jugando a través de sus rasgos escalados. Hay dos amenazas principales. El primero es el consorcio, una coalición de especies tecnológicamente avanzadas impulsadas por codicia y ambición.
Ven las habilidades de Leora como herramientas para expandir su dominio independientemente de las consecuencias. El segundo es el vacío, entidades antiguas nacidas de los restos de universos colapsados. Se alimentan del caos y destrucción, atraída por el potencial de Leora como polillas al fuego. Ambos buscan controlarla. Tampoco le importa si ella sobrevive. Elías absorbió esta información en silencio aturdido, su mente corriendo para comprender el alcance del conflicto. No se trataba solo de salvar una vida. Se trataba de evitar catástrofe a una escala que no podía comprender completamente. Y de alguna manera, se esperaba que él, para desempeñar un papel fundamental. ¿Pero por qué involucrarme? Él exigió, la frustración se arrastraba en su voz. Seguramente tienes guerreros, estrategas, gente mejor equipada para manejar esto que un solitario soldado humano. La reina se acercó, su mirada penetrante se fijó en la de él. Porque, capitán, usted representa la esperanza. No solo para Leora, sino para todos los que se opone a la tiranía y la aniquilación. Tu sola presencia altera el equilibrio del que dependen estas facciones. Ellos te ven como impredecible, incontrolable, un comodín que no pueden anticipar. Esa imprevisibilidad nos da una ventaja que necesito desesperadamente. Elías abrió la boca para protestar más, pero las palabras murieron en sus labios mientras Leora se levantaba de su pedestal y se acercaba a él. Sus movimientos eran tentativos, casi tímidos. Sin embargo, había una determinación silenciosa en su postura. Ella extendió una mano temblorosa hacia él, con la palma hacia arriba, como si ofreciera algo intangible. Cuando Elías vaciló, ella cerró la distancia entre ellos, colocando su mano suavemente contra su pecho. Instantáneamente, otra ola de sensaciones lo envolvió. Recuerdos más suaves y cálidos de risas, de victorias compartidas, de momentos en los que el miedo dio paso al coraje. Vio destellos de sí mismo parado junto a Leora, peleando uno al lado del otro, contra probabilidades imposibles. Las imágenes no eran predicciones ni órdenes. Eran posibilidades, elecciones esperando hacerse. Elecciones que dependían de su voluntad de adentrarse en lo desconocido. Y entiende tus dudas, dijo Leora finalmente, su voz apenas audible, pero con un peso inmenso. Pero debes saber esto. No estás solo. Juntos, podemos forjar un camino donde no existe ninguno. ¿Quieres? Camina conmigo. Su pregunta quedó en el aire, cargada de expectativas. Elías miró a la reina, cuya expresión severa no delataba ningún indicio de compromiso, y luego volvió a mirar a Leora, cuya los ojos brillaban con silenciosa desesperación. Por un momento, se permitió imaginar decir que no, imaginar caminar lejos de esta pesadilla surrealista y volviendo a los confines familiares de su antigua vida. Pero la imagen se sentía hueca, incompleto. En el fondo, sabía que no podría darle la espalda a la súplica grabada en cada fibra de Leora. Respirando hondo, Elías colocó su mano sobre la de ella, sellando el pacto tácito. Muy bien, dijo, su voz firme a pesar de la confusión que se desata dentro de él. Hagamos esto. Apenas había. Elías se comprometió a ayudar a Leora, entonces la cámara estalló en caos. Un rugido ensordecedor atravesó él. Paredes cristalinas, enviando fragmentos de vidrio prismático lloviendo como confeti mortal. Los orbes flotantes a su alrededor parpadearon erráticamente, su calmante luminiscencia fue reemplazada por erráticas ráfagas de luz carmesí. Antes de que Elías pudiera reaccionó, el suelo bajo sus pies tembló violentamente, casi desequilibrándolo. Nos han encontrado, el extraterrestre. La reina ladró, su comportamiento previamente sereno dio paso a una urgencia feroz. Ella se lanzó hacia una consola incrustada en la pared, sus dedos moviéndose con precisión practicada sobre símbolos brillantes que respondían a su toque. Bueno. Exploradores, deben haber rastreado la firma resonante de Leora. Elías instintivamente se colocó entre Leora y la fuente de la perturbación. Su entrenamiento comienza a pesar de la abrumadora extrañeza de la situación, sus ojos escanearon la cámara en busca de amenazas, pero el enemigo permaneció invisible, acechando más allá. Las paredes fracturadas. El aire se volvió espeso por la tensión, cargado con una energía que le picaba en la piel. «Quédate cerca de mí», le gritó a Leora, quien agarró el borde de su túnica con fuerza, su confianza anterior desmoronándose bajo el peso del peligro inminente. Sin embargo,
sus ojos muy abiertos recorrieron la habitación en busca de rutas de escape o armas. Ninguno de los dos ofrecía mucho consuelo contra enemigos nacidos del colapso de universos. De repente, el portal reluciente que tenían entró a través de la realidad misma expandida y distorsionada, mientras zarcillos sombríos serpenteaban hacia la cámara. Los zarcillos se fusionaron en formas humanoides, sus formas cambiando y retorciéndose como si estuvieran compuestas de oscuridad líquida. Sus ojos brillaba con una luz roja malévola, fijándose en Leora con intención depredadora. Elías. Conté 6 de ellos, aunque sus números parecían fluctuar de manera antinatural como si estuvieran probando los límites de percepción. Fantasmas dimensionales, escupió la reina, su voz mezclada con veneno. Se alimentan de la inestabilidad. Mátalos rápido o destrozarán este lugar. Aparte. Sin dudarlo, Elías se lanzó hacia adelante, cerrando la distancia entre él y el fantasma más cercano. Sacando su cuchillo de combate de su funda, cortó a la criatura, solo por él. Cuchilla para pasar inofensivamente a través de su forma efímera. El fantasma tomó represalias con un golpe de su mano con garras. Faltaba por poco la cara de Elías, pero rozando su hombro. El dolor le atravesó, agudo y electrizante, como si el ataque hubiera perturbado su esencia misma. Las armas físicas no funcionarán. Leora gritó, con la voz temblorosa pero urgente. Necesitas interrumpir su conexión con este avión. ¿Cómo diablos hago eso? Elías respondió a gritos, esquivando otro golpe mientras intentaba formular un plan. Miró a la reina, que estaba furiosa, trabajando la consola. Sus esfuerzos aparentemente dirigidos a reforzar la integridad estructural de la cámara. Lo que sea. Ella lo estaba haciendo, no los estaba ayudando a pelear. Enfoca tus pensamientos, Leora. Urgida, sus manos se juntaron como si rezara. Imagina cortar sus lazos con esta dimensión, cortando las cuerdas que lo sostienen aquí. Elías no tuvo tiempo para cuestionar su consejo críptico. Confiando en sus instintos, plantó los pies firmemente en el suelo y se concentró, visualizando al fantasma ante él desenredándose como humo disipado por el viento. Para su asombro, la criatura vaciló, su forma parpadeante y desestabilizadora. Aprovechando la oportunidad, Elías le clavó el puño en el pecho, vertiendo cada gramo de fuerza de voluntad en el golpe. Con un grito desgarrador de orejas, el fantasma se disolvió en la nada, dejando solo un tenue residuo de ceniza. Uno abajo, gritó, adrenalina, surgiendo por sus venas. Pero la victoria duró poco. 2 fantasmas más convergieron sobre él, simultáneamente, obligándolo a sumergirse de lado para evitar sentirse abrumado. Se puso de pie, jadeando pesadamente, consciente de que la fuerza bruta por sí sola no ganaría esta pelea. Mientras tanto, Leora había tomado el asunto en sus propias manos. De pie en el centro de la plataforma, levantó los brazos hacia el cielo, su piel iridiscente brillaba con un brillo interior. Luz. Los orbes restantes a su alrededor pulsaban en sincronía con sus movimientos, amplificando su energía. Una ola de fuerza, ondulado hacia afuera, haciendo que los fantasmas se tambaleen como si fueran azotados por un vendaval invisible. Uno de ellos se desintegró, completamente, incapaz de resistir el ataque. Sigue adelante, la reina. Comandado, abandonando la consola para unirse a los alevines. Ella produjo un arma parecida a un bastón de la nada, con la punta crepitando, con arcos de relámpagos dorados. Con golpes precisos, despachó a otro fantasma. Sus movimientos son fluidos y calculado. Sin embargo, incluso con sus esfuerzos combinados, los invasores no mostraron signos de retirada. Elías se encontró a sí mismo, cara a cara con el último fantasma, su forma más grande y amenazante que las demás. Se cernía sobre él, sus garras, extendido, listo para atacar. Convocando cada gramo de concentración, imaginó él. Criatura desenredándose una vez más, imaginando su esencia dispersándose en el vacío de donde vino. Como el fantasma. Arremetió, Elías se desvió y lanzó una patada giratoria, canalizando su energía mental hacia el golpe. El fantasma dejó una última ballena agonizante antes de colapsar en polvo. Por un breve momento, reinó el silencio. La cámara yacía en ruinas, sus paredes cristalinas reducidas a fragmentos irregulares. Los orbes flotaron. Apáticamente, sus luces se atenuaron. El agotamiento reclamó a Elías, sus piernas se doblaron debajo de él mientras se hundía en su rodillas. Leora tropezó hacia él,
su propia fuerza visiblemente agotada, y se arrodilló a su lado. Lo hicimos, susurró, aunque su tono transmitía más alivio que triunfo. Su mirada se encontró con su gratitud brillando en sus ojos. Nos salvaste. Antes de que Elías pudiera responder, la reina se acercó, con expresión sombría a pesar de su estrecha victoria. Este es solo él. Comenzando, advirtió. El vacío sabe dónde estamos ahora. Vendrán más, y la próxima vez que no envíen meros exploradores, Leora asintió solemnemente, acercándose a ella. Pies con nueva determinación. Entonces nos preparamos, declaró, con su voz más fuerte que antes. Entrenamos. Nos adaptamos porque no tenemos otra opción. Elías se obligó a ponerse de pie, encontrándose con las miradas de ambas mujeres. Realeza alienígena atada por el destino y la necesidad. A pesar de el agotamiento lo agobiaba, una chispa de resolución se reavivó dentro de él. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, él sabía una verdad. Con absoluta certeza. Los enfrentarían juntos. Las secuelas de la batalla dejaron a Elías lidiando con un cóctel de emociones que se agitaban dentro de él como mares agitados por tormentas. El alivio de sobrevivir al encuentro se mantuvo con molesto darse cuenta de que esta escaramuza era simplemente un preludio de peligros mucho mayores. Mientras inspeccionaba los restos de la cámara, fragmentos de escombros cristalinos crujiendo bajo los pies, no pudo evitar la sensación de que había pisado un escenario mucho más grandioso e infinitamente más peligroso que cualquier campo de batalla que hubiera conocido. La presencia de Leora a su lado fue reconfortante e inquietante. Su fragilidad anterior se había transformado en una determinación férrea. Sin embargo, Elías no pudo. Ignore el costo que la confrontación le había cobrado. Las ojeras enmarcaban sus ojos luminosos, y ella normalmente. La piel iridiscente parecía más apagada, como sin vitalidad. Cuando lo sorprendió estudiándola, ella le ofreció una pequeña sonrisa. Eso no logró enmascarar su cansancio. Peleaste bien, dijo, su voz tenía una cualidad melódica que resonó profundamente dentro de él, mejor de lo que la mayoría hubiera esperado de alguien como tú. La vacilación en sus palabras dolió más de lo que Elías se preocupó por admitir. Alguien como yo, hizo eco, su tono más agudo de lo previsto. ¿Te refieres a un humano primitivo? No, Leora respondió rápidamente, colocando una mano suave sobre su brazo. Eso es. No es lo que quise decir. Simplemente no me he encontrado con muchos que puedan adaptarse así rápidamente a situaciones más allá de su comprensión. La mayoría habría sucumbido al pánico o la desesperación. Elías suspiró, pasando una mano por su cabello empapado de sudor. Bueno, he pasado suficiente tiempo mirando el barril de probabilidades imposibles de saber cuándo entrar en pánico no ayudará. Además, es difícil mantenerse asustado cuando estás demasiado ocupado tratando de no para morir. Su intento de ligereza le valió una risa genuina de Leora. El sonido como campanas de viento en una brisa de verano. Por un momento, el peso que los presionaba se levantó, reemplazado por una fugaz sensación de camaradería. Sin embargo, el respiro duró poco. El acercamiento de la reina alienígena disipó cualquier ilusión de normalidad, su expresión tan severa como siempre. Debemos discutir la estrategia, anunció, su voz cortando a través de la cámara como una cuchilla. El interés de los nacidos del vacío en Leora ha aumentado más rápido de lo previsto. No esperarán mucho antes de lanzar un asalto a gran escala. Lo que significa que tenemos que movernos, intervino Elías, su ejército. Los instintos se hacen cargo. Esta ubicación está comprometida. No podemos permitirnos quedarnos aquí. Precisamente, la reina estuvo de acuerdo, aunque sus ojos delataron un parpadeo de renuencia. Hay un santuario escondido, un antiguo refugio diseñado específicamente para situaciones como esta. Sin embargo, alcanzarlo requerirá atravesar territorios controlados por facciones hostiles. Genial, murmuró Elías, frotándose el puente de la nariz. Justo lo que necesitamos. Más enemigos, más peligro. Leora se acercó, con expresión seria. Nos las arreglaremos juntos. Ya ha demostrado que es capaz de manejar desafíos inesperados. Sí, bueno, esperemos. Manejar no significa matarme a mí mismo. Elías respondió, aunque la broma carecía de convicción. El recuerdo de enfrentarse a esos fantasmas
con sus garras atravesando la realidad misma, todavía estaba fresco en su mente. Él había sobrevivido. Sí, pero la suerte había jugado un papel tan importante como la habilidad. Cuando comenzaron a planear su partida, Elías se encontró robando. Mira a Leora. Había algo en ella que desafiaba la categorización fácil. A pesar de su regia linaje e inmenso poder, se comportaba con una autenticidad que le recordaba a los soldados a los que había servido. Con aquellos que usaban su rango a la ligera, prefiriendo la acción a la postura. Sin embargo, debajo de ese exterior yacía una complejidad. Eso lo intrigó e intimidó en igual medida. Ella confía en ti, comentó la reina más tarde durante un privado momento mientras Leora descansaba en otra parte de la nave. Más de lo que debería, tal vez. Elías frunció el ceño, sin saber cómo. Responde. La confianza no es algo que tome a la ligera, especialmente no de alguien en su posición. Pero tengo la sensación de que ella no tiene mucha gente en la que pueda confiar. Pocos de hecho, admitió la reina, la mirada se suaviza ligeramente. Sus habilidades la aíslan, la convierten en un objetivo. Ella ve algo en ti, un aliado potencial, tal vez incluso un amigo. No defraudes. Ella. La advertencia flotaba en el aire, cargada de implicaciones. Elías asintió lentamente, absorbiendo la gravedad de las palabras de la reina. Las amistades forjadas en el crisol de la guerra a menudo resultaron fugaces, víctimas de circunstancias y lealtades en conflicto. Sin embargo, la idea de decepcionar a Leora despertó algo protectora dentro de él. Un deseo de protegerla de las duras realidades que se ciernen sobre ellos. Sus preparaciones. Continuó durante todo el día. Cada decisión se sopesó cuidadosamente en el contexto de crecientes amenazas. Suministros. Se reunieron, se reforzaron las defensas, se trazaron rutas de escape con minucioso detalle. A pesar de todo, Elías encontró. Él mismo estaba cada vez más en sintonía con la presencia de Leora, sus emociones sangraban en su conciencia como un pincel. Trazo sobre un lienzo. Era desorientador pero extrañamente reconfortante, como si su vínculo se fortaleciera con cada desafío compartido. Al caer la noche, mientras se preparaban para partir, Elías se paró en el umbral de la cámara de ruinas, mirando hacia la infinita extensión de estrellas. Leora se unió a él, su silueta delineada por el suave resplandor de la lejanía. Galaxias. ¿Alguna vez te has preguntado por qué teníamos que ser nosotros? Ella preguntó en voz baja, su voz apenas audible por encima del zumbido de los motores del barco de todos en todas partes. ¿Por qué fuimos elegidos para esto? Elías consideró su pregunta, el peso de la misma recayó pesadamente en sus hombros. Tal vez no se trata de ser elegido, respondió después de una pausa. Tal vez se trate de elegir dar un paso adelante, incluso cuando todo te dice que corras hacia otro lado. Leora sonrió débilmente, su mano rozando la de él. Entonces supongo que estamos exactamente donde debemos estar. A medida que el barco se desenganchaba de atracando la bahía y resbalándose al vacío, Elías sintió que una extraña sensación de inevitabilidad se apoderaba de él. Lo que sea estaba por delante, sabía una cosa con certeza. Su viaje apenas comenzaba, y lo que estaba en juego continuaría. Levantarse con cada momento que pasa. La nave avanzó hacia la vasta extensión del espacio, con sus motores zumbando, con una determinación silenciosa que reflejaba la resolución que crecía dentro de Elías. Mientras dejaban atrás las ruinas de la cámara y el persistente espectro de los exploradores del vacío, Elías se encontró reflexionando sobre todo lo que había ocurrido desde su encuentro con la reina alienígena. Lo que comenzó como una situación imposible se había convertido en algo lejano. Mayor. Una misión no solo para proteger a Leora, sino para salvaguardar innumerables vidas en todas las dimensiones. Leora se paró al lado. Él ahora, contemplando las estrellas que pasan por la ventana como ríos de luz. Su presencia era más estable que antes, su fragilidad anterior reemplazada por una fuerza tranquila nacida de la necesidad. Sin embargo, Elías aún podía sentir el peso. Ella cargaba con la carga de saber que sus acciones se propagarían a través de realidades más allá de la comprensión. Él quería decir, ella no estaba todo sobre sus hombros, que él cargaría con parte de la carga. Pero las palabras se sintieron inadecuadas frente a tal enormidad. Nos estamos quedando sin tiempo, dijo repentinamente la reina alienígena, rompiendo el silencio. Ella se acercó. Ellos, su porte regio sin mancha. A pesar de la tensión grabada en sus rasgos, el consorcio se ha movilizado.
Se han aliado con facciones rebeldes que ven el poder de Leora como un arma en lugar de un regalo. Si encuentran nosotros primero, ella no necesitaba terminar. La amenaza tácita pendía pesadamente entre ellos, una sombra que se cierne sobre su frágil alianza. Elías apretó los puños, burbujeando frustración debajo de la superficie. Por cada paso adelante, parecían surgir dos obstáculos más que bloqueaban su camino. Aún así, se negó a deja que la desesperación eche raíces. Entonces nos mantenemos un paso adelante, dijo Elías con firmeza, dándose la vuelta. Para enfrentar a ambas mujeres. Nos adaptamos, improvisamos y respondemos con más fuerza cuando menos lo esperan. Así es como sobrevives. Contra abrumadoras probabilidades. La reina lo estudió por un momento, su obsidiana. Ojos registrando su rostro como sopesando su resolución. Finalmente, ella asintió con la cabeza, un gesto brusco, casi reacio. De aprobación. Tus instintos son sólidos, humanos, pero recuerda esto. Supervivencia sola. No será suficiente. Debemos atacar el corazón de sus operaciones si esperamos poner fin a este conflicto de forma permanente. ¿Y dónde? ¿Exactamente es eso? Elías preguntó, su tono estaba impregnado de escepticismo. Alguna guarida secreta. Escondido en el espacio profundo. Una fortaleza custodiada por ejércitos. Por así decirlo, él. Quinn respondió crípticamente, sus labios curvándose en una leve sonrisa. Pero no es un lugar al que puedas llegar con brute fuerza o tácticas convencionales. Existe simultáneamente en múltiples llanuras de existencia, un punto de nexo donde convergen los límites entre dimensiones. Elías parpadeó, luchando por procesarla. Explicación. ¿Estás diciendo que tenemos que luchar en múltiples dimensiones a la vez? Precisamente, intervino Leora, su voz llevaba una nota de sombría certeza. ¿Por qué mis habilidades son tan cruciales y por qué no se detendrán ante nada para controlarme? Quien tenga dominio sobre el nexo. Controla el flujo de la realidad misma. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Elías mientras el alcance de su tarea cristalizó en su mente. Esta no fue simplemente una batalla por territorio o recursos. Fue una guerra por el tejido mismo de la existencia. Y de alguna manera se esperaba que él, un soldado humano sacado del borde de la muerte, jugara un papel fundamental en la decisión de su resultado. Mientras el barco continuaba su viaje hacia el santuario escondido, Elías se retiró a un rincón tranquilo de la vasija, buscando consuelo en la soledad. El zumbido de los motores proporcionó un telón de fondo relajante mientras repitió los acontecimientos de las últimas horas en su mente. Cada decisión, cada acción, lo había acercado a un precipicio que no estaba seguro de estar listo para enfrentar. Las dudas asintieron con la cabeza, susurrando insidiosamente. Preguntas sobre si realmente pertenecía aquí, si era capaz de estar a la altura de las expectativas puestas sobre él. Pero luego pensó en Leora, en la forma en que ella confiaba en él implícitamente, incluso cuando la confianza conllevaba un gran riesgo personal. Recordó la feroz determinación en sus ojos mientras luchaba junto a él, negándose a ceder a pesar de las probabilidades apilados contra ellos. Y recordó las palabras de despedida de la reina alienígena. Sobrevivir solo no será suficiente. Elías suspiró, frotándose las sienes mientras la fatiga amenazaba con abrumarlo. El sueño se le escapaba, su mente corriendo con posibilidades y contingencias. Cuando Leora apareció a su lado momentos después, sus suaves pasos apenas se escucharon. Contra el suelo metálico. Él no se volvió para mirarla de inmediato. En cambio, esperó hasta que ella se conformara. En el asiento frente a él, su mirada luminosa se encontró con la suya. ¿Estás preocupado? Ella dijo simplemente, su tono desprovisto de juicio. Siempre estoy preocupado, Elías. Admitido con una sonrisa de levantamiento. La preocupación me mantiene vivo. Esto no es solo preocupación, Leora. Respondió suavemente. Es duda. Te preguntas si eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente preparado para. Vea esto a través. Elías vaciló, sorprendido por su perspicacia. ¿Es eso obvio? No, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Pero lo siento. Emociones. Resuenan con los míos, a veces más claramente que mis propios pensamientos. Sé lo que es llevar una carga que no pediste. Preguntarme si eres digno del papel que se te asignó. Sus palabras tocaron una fibra profunda. Dentro de él,
recuerdos conmovedores de batallas libradas y camaradas perdidos. No quiero fallarte, confesó en voz baja. No. Después de todo lo que has hecho por mí. Leora cruzó el pequeño espacio entre ellos, colocando una mano sobre la suya. Su toque era cálido, arraigado, un recordatorio de la humanidad compartida, o tal vez la sensibilidad que los unía. Juntos. El fracaso no es el final a menos que dejes que te defina. Ella dijo, vamos a. Enfréntate a lo que venga después. No porque creamos que somos invencibles, sino porque nos negamos a rendirnos. Por primera vez. En lo que parecieron días, Elías se permitió respirar profundamente, dejando que sus palabras calaran hondo. El camino por delante era plagado de peligros, incertidumbres y desafíos inimaginables. Pero mientras estuvieran uno al lado del otro, negándose a cede al miedo o la desesperación, había esperanza. Cuando finalmente llegaron al santuario escondido, un extenso complejo, acurrucado en el corazón de una estrella moribunda, Elías sintió un renovado sentido de propósito. La estructura pulsaba con energía antigua, sus paredes adornadas con intrincadas tallas que parecían moverse y brillar bajo la tenue luz. Aquí, entre reliquias de civilizaciones olvidadas hace mucho tiempo, se prepararían para la confrontación final. Mientras Leora lideraba, él se adentró más en el santuario, sus movimientos guiados por el instinto y la memoria, Elías se dio cuenta de que su vínculo había crecido. Más fuertes con cada prueba que enfrentaban. Lo que fuera que les esperaba, lo enfrentarían juntos, no como reina y soldado, sino como iguales, unidos por un destino compartido. Y así, mientras el cosmos se extendía interminablemente sobre ellos, Elías hizo un voto silencioso. Sin importar el costo, sin importar el sacrificio, él estaría al lado de Leora hasta el último aliento. Porque al final, no se trataba de ganar o perder. Se trataba de luchar por algo más grande que uno mismo.